y te voy a presentar. Déjame detener la transcripción. Y bueno, entonces voy a apagar mi cámara para que no quitarte ancho de banda. Y te voy a presentar, ¿sale? Entonces ya voy. Bueno, buenas tardes a todos. El día de hoy tenemos la presencia del doctor Luis Carlos Padierna, quien es profesor de esta división. Y me voy a permitir leer su semblanza que tenemos por aquí. Bueno, el doctor Luis Carlos Padierna es ingeniero en sistemas computacionales con maestría y doctorado en la línea de aprendizaje automático, Machine Learning, adscrito al Departamento de Ingenierías Química, Electrónica y Biomédica de la División de Ciencias e Ingenierías Campus León. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. Cuenta con 7 publicaciones en revistas JCR, 3 capítulos de libro y ha dirigido 3 proyectos de investigación financiados. Imparte las materias de programación y cálculo a nivel de licenciatura y programación avanzada en la maestría en ciencias aplicadas y el doctorado en física. Ha graduado a 3 estudiantes de licenciatura y 2 de maestría. Trabaja en las líneas de investigación de aprendizaje automático e inteligencia computacional para el desarrollo de ciencia básica y soluciones de software en el área biomédica e industrial y colabora con el Instituto Mexicano del Seguro Social, el Hospital General Regional de León y ha realizado estancias de investigación en la Universidad de Manchester en el Reino Unido. Pues muchas gracias, doctor Carlos, por aceptar nuestra invitación y el seminario es todo suyo. Muchas gracias también por la invitación y a los asistentes por su interés en este tema. Les voy a compartir pantalla para comenzar con la presentación y explicarles cómo está organizada. Sí, okay. Me parece que está compartiendo, solo... ¿Me podrían confirmar si ya están viendo la diapositiva principal? Listo. Sí. Lista. Ok, muchas gracias. Bueno, pues el tema de hoy es redes neuronales convolucionales. Sí, es un tema que está de moda con el auge de aprendizaje profundo o de machine learning en general. Y bueno, el título pensé que fuera teoría y aplicaciones para hablar un poquito más de los fundamentos, aunque sea de manera introductoria. Si en una hora vamos a tratar de abarcar la mayor cantidad posible de conceptos sobre esta arquitectura, ¿sí? Entonces, para definir o para trabajar el tema de hoy, lo estructuré en 4 partes. Primero, la primera sección es una introducción al contexto que hay alrededor de las redes neuronales convolucionales. ¿Sí? Son un tipo de redes neuronales, pero hay una terminología que siempre causa confusión, ¿no? Sobre todo para ubicarlas bien, si son un algoritmo, son modelos, ¿qué son? ¿Sí? Entonces, antes de describirlas, necesitamos ver en dónde se ubican las redes neuronales en general como modelo y después las convolucionales como un caso particular, ¿sí? de este modelo. En la tercera parte, después de que describamos las redes neuronales convolucionales a detalle, presentaré una serie de aplicaciones y un ejemplo en código para que vean qué tan complejo o qué tan fácil es ahora implementar este tipo de arquitecturas. Entonces, esta es la distribución del contenido que vamos a abordar el día de hoy. Y bueno, pues para comenzar, yo creo que si lo viéramos de una forma de conjuntos, el conjunto más amplio de todas estas técnicas, herramientas, arquitecturas sería la inteligencia artificial. Incluso no nada más el área de cómputos, sino también la electrónica, la lingüística, la psicología, la física, por supuesto, se encargan de estudiar inteligencia artificial en alguno de sus aspectos. Este término lo acuñaron en el 56 como la ciencia e ingeniería de hacer máquinas inteligentes
Y por otro lado, el Machine Learning se entiende como un campo, ¿sí? Una rama de la inteligencia artificial que está orientado a construir programas a partir de datos, ¿sí? A partir de datos que se usan como ejemplo o como experiencia previa para resolver algún problema dado. Entonces, hay una relación entre inteligencia artificial y Machine Learning que tal vez quede más claro si lo vemos en estos diagramas, ¿sí? El diagrama de la derecha es un diagrama de conjuntos, ¿sí? Un diagrama de Venn, donde el conjunto más amplio sería la inteligencia artificial. Viene algún ejemplo, como las bases de conocimiento, que es un tema que se aborda en inteligencia artificial. Machine Learning lo vamos a describir en la siguiente diapositiva, pero ahorita entra como un subconjunto de inteligencia artificial. ¿Sí? Un ejemplo de una técnica de Machine Learning sería la regresión logística. Después vienen más niveles y una categoría de Machine Learning se conoce como aprendizaje profundo. ¿Sí? Tenemos, por ejemplo, la arquitectura de los perceptrones multicapa que pueden ser usados en esta categoría. Entonces, hasta aquí lo que trato de ilustrar es que Machine Learning es un campo de inteligencia artificial y que Deep Learning es una categoría de las 4 que hay. En la siguiente diapositiva lo mostramos, sobre Machine Learning. No es una definición única, ¿sí? De hecho, más que un diagrama de Venn, tendríamos que generar un diagrama de Euler, porque las intersecciones entre los conjuntos son más amplias. Por ejemplo, en el diagrama de la izquierda se ilustra lo que son las técnicas de inteligencia computacional. Inteligencia computacional tiene 3 pilares: las redes neuronales, los algoritmos evolutivos y la lógica difusa. Entonces, redes neuronales entra dentro de inteligencia computacional como uno de sus 3 pilares, y también entra como una arquitectura de Machine Learning que se ha usado en la categoría de Deep Learning. ¿Sí? Entonces, con esto trato de que contextualicemos en dónde se encuentran las redes neuronales como modelo. Entonces, como ven, es difícil de identificar o de decir a qué categoría o cómo están estructuradas estas herramientas. Y bueno, el año pasado, o ya antepasado, nos dimos a la tarea de hacer una revisión de la literatura de aplicaciones de Deep Learning en física, de la materia condensada. Y como ejercicio, pues le dimos un poco más de forma a esto, ¿no? Basado en la revisión de muchos artículos. Y bueno, a final de cuentas vimos que la categoría que estamos trabajando es Machine Learning, la más amplia, y a partir de ahí podemos dividir los tipos de aprendizaje en 4 principales: aprendizaje supervisado, no supervisado, aprendizaje por refuerzo, y una cuarta categoría transversal que puede resolver problemas de los 3 distintos tipos de aprendizaje, conocido como Deep Learning. ¿Sí? Entonces, Deep Learning sería una categoría transversal. En cada categoría se resuelven ciertos problemas. Por ejemplo, en el aprendizaje supervisado resolvemos problemas de clasificación, de regresión, de rellenado de datos faltantes. En el no supervisado, de clustering, detección de novedades o valores atípicos, de ranqueo. En el aprendizaje por refuerzo se utiliza sobre todo en cuestiones de control, ¿sí? Como para conducción autónoma, el rastreo de rutas, también en juegos, ¿sí? En juegos como el ajedrez o como algunos otros juegos de estrategia se utiliza este tipo de aprendizaje. Y para resolver estos problemas hacemos uso de modelos. Entonces, las redes neuronales artificiales son un modelo que nos permite resolver problemas de las 4 categorías. Aquí abajo se muestran algunos ejemplos de arquitecturas con los cuales se puede hacer clasificación o regresión o clustering, ¿sí? O también se puede hacer aprendizaje por refuerzo, y lo que hoy nos toca profundizar es las redes neuronales convolucionales, ¿no? Que es un tipo de aprendizaje profundo que se utiliza, por ejemplo, para problemas de segmentación, de extracción de características. Entonces, este esquema ordena un poco más en dónde encontramos las redes neuronales convolucionales,
¿sí? Como una arquitectura de redes neuronales que a su vez es un modelo de Machine Learning, ¿sí? Esa es la contextualización que podemos dar sobre este tipo de redes. Bueno, esta diapositiva muestra en general cuál es el proceso que se sigue. Nosotros partimos de una imagen médica con la que trabajamos en particular, pero hay otro tipo de datos que podemos manipular, por ejemplo, bases de datos en archivos de texto, ¿sí? O señales que vienen de algún sensor, no nada más imágenes, sino que podemos manipular distintos tipos de información. El método clásico para reconocimiento de patrones, ¿sí? En este caso de una imagen, se llevaba a través de una secuencia de etapas que era preprocesar la imagen, limpiarla de ruido, filtrarla, extraer las regiones de interés, seleccionar de esas regiones las más relevantes y al final aplicar algún clasificador o algún otro método para llegar a resolver alguna aplicación en particular. Ahora con Deep Learning tenemos arquitecturas que nos permiten realizar estas 4 etapas de preprocesamiento, extracción y selección de características, clasificación, en una sola arquitectura, ¿sí? Entonces, como vamos a ver enseguida, las redes neuronales convolucionales nos van a ayudar a esta parte sobre todo, ¿no? El preprocesamiento, o sea, van a ayudarnos a filtrar ruido, nos van a ayudar a seleccionar características de manera automática, ¿sí? Le vamos a dejar esa tarea a la arquitectura y a los algoritmos de aprendizaje. Anteriormente esto lo hacía un especialista, ¿sí? Había gente que se especializaba en visión por computadora y pues tenían que conocer muchos algoritmos de preprocesamiento, otros tantos de extracción, selección de características, para que a partir de la imagen que querían analizar, seleccionaran la combinación de métodos más adecuados, ¿no? Ahora esa tarea que hacía un experto en visión por computadora, se la delegamos a una arquitectura. Aquí a la derecha se muestran diversas arquitecturas de redes neuronales. ¿Sí? Hay una página que se llama Neural Network Zoo, o el zoológico de las redes neuronales, de este instituto, Asimov Institute, donde tratan de recolectar la mayor cantidad posible de arquitecturas disponibles en la literatura, ¿sí? Vamos a ver que el perceptrón es el origen de todos estos conceptos de redes neuronales. Después pasamos a perceptrones multicapa y a partir de allí vienen un conjunto de arquitecturas que nos permiten hacer o resolver distintos problemas. Entonces, esta es una muy breve introducción a lo que son redes neuronales, ¿sí? No es el tema principal, sino la arquitectura convolucional. Pero tenemos que entender un poco de qué se tratan estos modelos, ¿sí? Las redes neuronales parten de un concepto que es la neurona, es el concepto fundamental. La neurona artificial, la primera fue la neurona de McCullough-Pitts en cerca de los 50s, y esa neurona no es más que un nodo que tiene un conjunto de entradas, o sea, es para después formar grafos, y este nodo recibe un conjunto de entradas simulando las dendritas. Lo que hay dentro del nodo está simulando el núcleo. Entonces, al recibir excitación en las dendritas, o sea, recibimos un vector de entrada, el núcleo hace un cálculo, generalmente es una suma ponderada que se evalúa dentro de una función de activación como esta, que es la función sigmoide, y dependiendo del valor de un valor de umbral fijo, la neurona puede disparar o no, o puede disparar un valor entre 0 y 1 o en algún otro rango. Y ese valor de salida que obtenemos a partir de nuestra neurona sería la señal que emite una neurona real a través de un axón para conectarse con otras neuronas y de esa forma generar una red, ¿sí? Entonces, este esquema nos ayuda a entender cuál es el modelo simplificado de una neurona biológica como neurona artificial. Como comentábamos, la neurona de McCullough-Pitts fue una de las primeras, donde simplemente las entradas es un vector
de valores reales, tenemos otro vector de pesos. Aquí hacemos una suma ponderada, la enviamos a una función de activación y a través de un umbral decidimos si dispara o no. Más adelante, Rosenblatt diseñó una regla de aprendizaje. O sea, ellos, McCullough y Pitts, un matemático y un neurocientífico, fueron los que diseñaron este modelo. Pero más adelante fue cuando se diseñó una regla para que la neurona simulara aprender, ¿sí? Una regla de aprendizaje conocida como perceptron, donde simplemente el aprendizaje se define como una actualización de los pesos. Las entradas no cambian, las funciones de activación tampoco, sino solamente los pesos son los que se están ajustando para que la neurona sepa cuándo disparar o no. Entonces, a esa regla de aprendizaje se le conoce como perceptrón y pues tiene algunos parámetros ajustados por el usuario, como esta eta, que es la tasa de aprendizaje, y una diferencia entre el target, el valor que esperamos, y el valor realmente obtenido por la neurona. Entonces, el target menos el valor objetivo menos el obtenido, pues nos genera un error. La tasa de aprendizaje es una fracción de ese error, y con eso más el valor de la entrada es que hacemos el ajuste de los pesos. Es una de las reglas de aprendizaje, de las primeras reglas de aprendizaje que existen, ¿sí? Como vemos, esto fue en 1957, cerca de los 60, y hubo una década que se conoce como el invierno de la inteligencia artificial, porque Minsky y Papert demostraron, incluso escribieron un libro sobre perceptrones, y dijeron que los perceptrones no eran capaces de resolver un problema como la compuerta de XOR. ¿Sí? Los perceptrones son clasificadores lineales y el XOR es un problema de clasificación no lineal, resolver esta compuerta. Entonces, básicamente dijeron, esto no sirve para nada, se quedó 10 años parada la investigación y no fue sino hasta que, bueno, aquí se ilustra el problema del XOR, ¿no? Tenemos las compuertas AND, OR y XOR. Vemos que al evaluar o al entrenar una neurona, realmente lo que tenemos es un hiperplano, ¿sí? Un vector de pesos W por el vector de entradas más una constante nos genera la ecuación de un hiperplano. Y pues si las clases son linealmente separables, como en este caso de la compuerta AND o la compuerta OR, ¿sí? Aquí las salidas positiva y negativa serían los elementos de una clase o de otra, existe un perceptrón que los puede resolver. Para la XOR eso no es posible, ¿sí? No hay un hiperplano o una línea recta en este caso que separe ambas clases correctamente, y por eso fue que se detuvo la investigación. Esto es más a detalle sobre la neurona del perceptrón, ¿sí? Lo que comentábamos. Cada entrada se multiplica por un peso, se suman. Es el producto interno entre el vector de pesos y el vector de entradas, más un sesgo o bias, y pues esto, al igualarlo a cero, es nuestra ecuación del hiperplano, ¿verdad? Esa evaluación se pasa a la función de activación y es como obtenemos la salida. Aquí viene más a detalle lo de la regla del perceptrón. Ya no voy a entrar a tanto detalle, ya lo estuvimos comentando, ¿sí? Básicamente, la ilustración sería esta. Este es un ejemplo real. ¿Sí? Tenemos puntos simulados en el plano y tomamos las coordenadas en X y en Y, las pasamos para entrenar un perceptrón. Y lo que muestra aquí es cómo se está ajustando la línea recta que intenta separar las dos clases. Una clase son los puntos amarillos, otra los puntos rojos. Y cada punto hace que el hiperplano se mueva, cambie de dirección, ¿sí? Esto es a través del reajuste de los pesos. Entonces, pues vemos que entonces un perceptrón no es más que un discriminante lineal, ¿verdad? Podríamos considerar así a un perceptrón. Hay muchos, bueno, a eso se le llama fronteras de decisión, a esa línea recta que separa las clases. Tenemos distintos modelos en Machine Learning que permiten generar fronteras de decisión muy variadas, como las máquinas de soporte vectorial, los modelos gaussianos, ¿sí? los random forest o árboles de decisión.
y otros modelos estadísticos. Entonces, las redes neuronales construyen fronteras de formas muy complejas a partir de líneas. Un perceptrón solo construye una línea recta, pero si los vamos enlazando en forma de red, podemos particionar el espacio con múltiples líneas rectas, simulando una curva, ¿no? Entonces, eso es el concepto del perceptrón multicapa. Se dijo que el perceptrón no podía resolver el XOR. Más adelante dijeron, bueno, un solo perceptrón no, pero si ponemos dos perceptrones, ¿sí?, unidos, sí se puede resolver ya el problema del XOR. Y entonces, en los 70 surge el concepto de los perceptrones multicapa, donde ya tenemos ahora, ¿sí?, capas intermedias, que es este enlace sería equivalente a tener un perceptrón. Si tomamos estas dos entradas, la neurona de arriba es un perceptrón. Las dos entradas y la neurona de abajo sería el segundo perceptrón. Y a su vez, estas dos capas de neuronas de la capa oculta, de la capa intermedia, formarían a su vez la entrada de un tercer perceptrón, ¿sí? Entonces, en forma de red, este perceptrón multicapa permite hacer una frontera de decisión más compleja, ¿sí? Ya no solamente una línea recta, sino una frontera no lineal. El concepto de entrenamiento, bueno, ya no se entrena con la misma regla de aprendizaje. Por ejemplo, para este tipo de arquitectura se utiliza una regla de aprendizaje que se llama backpropagation, de las clásicas. Aquí muestro la descripción, aunque es algo rápido. Si tenemos una función de activación, se utiliza la información de las derivadas del error, ¿sí?, para tomar la salida final y hacer el ajuste de pesos de manera retroactiva. O sea, primero enviamos nuestros patrones de entrada a través de esta red, vemos qué salida se obtiene, ¿sí? Esto es aprendizaje supervisado, conocemos la salida de antemano para cada entrada y evaluamos si la salida fue la deseada o no. En caso de que sí haya sido la deseada, los pesos no se actualizan, no se ajustan, porque no hubo error. Cuando hay error es cuando debemos hacer ajuste en los pesos, ¿sí?, de manera similar a como lo hacíamos en el perceptrón, solo que ahora es un poco más elaborado porque hay que hacerlo retroactivo, ¿no?, en la forma de backpropagation, precisamente así se llama el algoritmo. Hay distintas funciones de activación, hablamos de la sigmoide, hay otras que se llaman tangente hiperbólica, ReLU, SoftPlus, y pues no son más que funciones sencillas como estas, donde nuestras entradas, que en este caso representa el eje de las X, se evalúan para ver cuál es el valor que va a lanzar la neurona al final, ¿sí? Aquí vienen, todo esto es teoría ¿sí?, de la regla de backpropagation, cómo se están actualizando los pesos con respecto al error, ¿sí?, a la estimación del error. Entonces hay que usar la derivación de la regla de la cadena para hacer derivadas parciales. Aquí viene un ejemplito. Bueno, esto es más como para un curso, ¿verdad? Cuando estamos explicando a detalle qué consiste la regla del backpropagation, simplemente lo estoy pasando para que se quede completa la diapositiva, pero no es necesario hacer el análisis ahorita, simplemente conocer su existencia, ¿sí? Lo más relevante de esta regla es que se utiliza un gradiente, ¿sí?, un gradiente con respecto al error de la red, y con base en ese error es que se actualizan los pesos cercanos, ¿no?, de las entradas a cada uno de los perceptrones. Bueno, eso fue el perceptrón multicapa. Ahora, perceptrón y perceptrón multicapa son las arquitecturas ya clásicas. Eso tiene más de 70 años. Sin embargo, las convolucionales, redes neuronales convolucionales, tienen menos de una década que empezaron a tener aplicaciones en la ciencia y la ingeniería, ¿no? Aplicaciones relevantes.
Y para entender qué tipo de aplicaciones se han hecho, bueno, pues necesitamos conocer un poquito del proceso para reconocimiento de patrones. Este proceso consiste en 4 etapas y generalmente se puede aplicar a cualquier entidad que sea medible, ¿sí? Por ejemplo, podemos aplicar el proceso de reconocimiento a señales, a rocas, a meteoros, a personas, animales o granos y flores, ¿sí? Cualquiera de estas entidades las podemos medir o caracterizar a través de sensores, de imágenes, metiendo directamente la información en un formulario, ¿sí? Y a esta etapa se le conoce como adquisición de datos. En muchos proyectos lo más difícil es formar o contar con esos datos, ¿no? Por el costo que pudiera implicar, sobre todo en aplicaciones médicas, el tener casos raros de enfermedades es costoso, es complicado. Y una vez que se obtienen los datos, que se logran ya reunir con algún medio, pasan una etapa de preprocesamiento. Los datos, invariablemente o independientemente del método de adquisición, si son imágenes, van a presentar ruidos de iluminación, ¿sí? de resolución. Si son datos capturados manualmente, van a tener datos faltantes o valores atípicos, tipo errores de captura. Si son señales, también son sensibles al ruido. Entonces, toda la información que se reciba debe de pasar por un preprocesamiento, de tal forma que los algoritmos aprendan de la información correcta o normalizada y no de ruidos o artefactos que pudieran existir en nuestros datos de entrenamiento. Una vez que los datos han sido preprocesados, lo que hacemos es generar un modelo, ¿sí? de esos datos. El modelo no es más que un vector de características donde cada característica nos está dando información relevante de lo que queremos medir. Por ejemplo, este es un modelo para saber si una persona tiene diabetes o no, y pues nos puede interesar su edad, su índice de masa corporal, glucosa, su género y algunos otros datos, ¿sí? Tal vez alguna otra información como el color de la piel o el largo del cabello, eso no sería relevante para el modelo, se pueden omitir esos datos, ¿no? A partir de la evaluación de cada uno de estos individuos, pues tenemos un vector por cada uno. Si sabemos de antemano si la persona padece la enfermedad o no, lo podemos etiquetar como sano o enfermo. Y ese conjunto de vectores etiquetados pues forma un dataset. Estamos hablando de aprendizaje supervisado. Cuando es no supervisado, no contamos con estas etiquetas. Cuando es por refuerzo, estos vectores se obtienen del ambiente, al censar el ambiente en tiempo real y no de datos históricos. Una vez que tenemos un dataset, podemos aplicar los modelos como el perceptrón multicapa, cualquier otra arquitectura de red neuronal, ¿sí? Para tratar de encontrar fronteras de decisión, ¿sí? O de hacer ajuste a los datos, o de agrupar los datos, ¿sí? Resolver los distintos problemas de Machine Learning. Aquí en las figuras, pues la idea es resolver el problema de clasificación, o sea, encontrar fronteras que separen distintos grupos. Y finalmente, al salir de esa etapa, contamos con un modelo entrenado que puede analizar entidades que no fueron usadas para el entrenamiento, se llama generalización, tomar entidades nuevas y ver a qué categoría pertenecen con base en la similitud a los ejemplos de entrenamiento que usamos, ¿sí? Y a la frontera de decisión que tenemos para hacer esa clasificación. Eso es en general. Aplicaciones ya más particulares, pues es por ejemplo la detección de objetos en una imagen, ¿sí? O la segmentación de regiones de interés en algunas otras imágenes. Para eso podemos usar estas arquitecturas que comentamos. Es más amplio, ¿sí? Hay más modelos, por ejemplo, no todos son redes neuronales. Podemos usar algunos modelos estadísticos, por ejemplo, para la detección de spam. Ya no son imágenes, sino texto, donde podemos sacar a partir de aquí un histograma con las frecuencias de las palabras y con base en este histograma, ahora sí generar un vector de características para que esas
esos valores caractericen todo el documento y nosotros podamos etiquetar ejemplos previos como spam o no spam. Y esta es una forma en la que trabajan realmente los administradores de correos, ¿sí? El algoritmo que suelen usar es un clasificador bayesiano, ¿sí? Y ha dado muy buenos resultados. Bueno, esta ya la mostramos anteriormente, solo es para recordar entonces que el proceso de preprocesamiento, extracción, selección de características y demás que se hace por etapas en las redes neuronales convolucionales lo vamos a hacer en una única arquitectura, ¿sí? Entonces, ¿qué son las redes neuronales convolucionales y por qué se ocupan? Bueno, entrenar un perceptrón multicapa, ¿sí? Con una red neuronal de tipo feed-forward, con una imagen que tenga 100% píxeles, ¿sí? Sabemos que una imagen de 100% píxeles se puede vectorizar y ese vector tendría 10,000 componentes. Ese sería nuestro vector de entrada y el vector de pesos en una red como el perceptrón multicapa ocupa un peso para cada una de las entradas. Entonces tendríamos también 10,000 pesos que ajustar, ¿sí? Las CNNs utilizan algo que se llama correlación espacial de los datos. Es una propiedad que tienen para reducir la cantidad de pesos necesarios, ¿sí? En lugar de usar 10,000 pesos para ajustar una red clásica, las convolucionales utilizan en el orden de decenas o cientos de veces menos pesos que las redes clásicas, ¿sí? Entonces, la idea es utilizar esa correlación para que al momento de evaluar la imagen no se tenga un peso por cada píxel, sino solamente un peso por una ventana que le llamamos nosotros filtros, ¿sí? Filtros o kernels, y a través de esta ventana se pueda recorrer la imagen. Entonces esos pesos son dinámicos, se están moviendo a medida que hacemos un desplazamiento sobre la imagen, ¿sí? Vamos a ver más adelante, esa operación es la convolución. Y entonces, a través de estas operaciones de convolución, podemos ir extrayendo la información más relevante de una imagen hasta llegar a una vectorización, ¿sí? Siempre llegamos a obtener un vector característico de la entidad que estamos midiendo, en este caso de la imagen, y esas características son las que podemos utilizar ya sea en una red neuronal como el perceptrón multicapa o en algún otro clasificador, ¿sí? Que permita trabajar con vectores de entrada. Bueno, entonces vamos a ver qué operaciones se hacen dentro de este tipo de arquitecturas, ¿sí? Una de las primeras aplicaciones fue que tuvo éxito, fue para identificar números escritos a mano, ¿sí? Y digitalizarlos, o sea, mostrarlos en la pantalla realmente cuál era la versión digital que pertenecía a este número, ¿sí? Entonces teníamos como salidas del 0 al 9, las entradas eran imágenes ya recortadas de ciertos dígitos, y lo que se hace pues es definir un tamaño de ventana, ¿sí? o un kernel que vaya recorriendo la imagen por completo y nos encuentre dónde hay información relevante sobre esa imagen, ¿sí? Creo que va a quedar más claro con unos ejemplitos que están adelante. Este es solo el proceso en general. Recorremos la imagen. Una vez que se tiene la información relevante de cada ventana, ¿sí? Hacemos un muestreo de este nuevo campo, ¿sí? Y en este muestreo podemos tomar, por ejemplo, el valor más alto de la ventana y entonces eso ya nos está filtrando información relevante. Las convolucionales suelen usar o repetir esta combinación de elementos de convolución, o sea, recorrido de la imagen con un kernel para que la filtre y después seleccionar la información relevante. Esto suele repetirse por capas hasta que lleguemos en un momento donde las imágenes resultantes llegan a ser de un tamaño más pequeño que podemos meter a un vector de características. Eso le llaman aplanado, ¿sí? Entonces, una vez que logramos aplanar la imagen filtrada,
esta puede ser clasificada de manera como lo hacemos en arquitecturas clásicas, ¿sí? Entonces, aquí podríamos ver que todo este esquema de convoluciones y muestreos no es más que una extracción y selección de características, ¿sí? Y que una vez que se tiene el vector de características, podemos usar cualquier clasificador para completar el esquema, ¿no? Entonces, la arquitectura completa incluye tanto el esquema de extracción de características como el de clasificación. Esto ya son más detalles de cómo se hace esas operaciones. ¿Sí? Por ejemplo, para el caso del dígito escrito a mano, pues lo podemos representar en una imagen de escala de grises, de 0 a 255, y esta sería un ejemplo de la matriz numérica que representa un dígito. ¿Sí? La convolución es una operación que viene de la electrónica, donde tenemos una señal F y otra señal G, y al hacer que una señal pase a través de la otra, pues generamos una tercera señal, ¿no? Es como una superposición de señales o un filtrado de señales que nos permite caracterizar la señal de entrada a través de un filtro. Esto es con variable continua y con señales. ¿Cómo se lleva eso a las imágenes? Bueno, pues hay que discretizar, ¿sí? Entonces, la operación de convolución en forma discreta tiene esta forma. Es una suma ponderada, básicamente, y es más fácil de ver con este esquema matricial, ¿no? Tenemos una entrada que sería una sección de esta imagen, ¿sí? Puede ser una sección de 3x3. Generalmente los kernels se toman de números impares, 3x3, 5x5, 7x7, y estos kernels, cuando tienen valores fijos, nos permiten hacer filtrado de la imagen, por ejemplo, para filtrar los ejes o los, ¿cómo se llaman? Bordes, los bordes verticales, bordes horizontales, o alguna otra región de la imagen a partir de la forma de estos filtros. ¿Sí? Esto es lo que hacía anteriormente la gente de visión por computadora. Conocía muchos filtros y decía, con el filtro de Sobel puedo reconocer ciertos bordes, con el filtro gaussiano otros, ¿sí? Y ahora las convolucionales dejan libre estos valores, ¿sí? Que son los pesos ahora que tenemos de nuestra red neuronal, y estos valores son los que se van a ir aprendiendo, los que va a aprender la red. Entonces realmente la red convolucional aprende un kernel o un conjunto de ellos para reconocer las características más relevantes de la imagen, ¿sí? Entonces, lo que hacemos es, a través de este kernel, lo pasamos por toda la imagen, vamos barriendo la imagen completa, ¿sí? A través de esta ventana o de este kernel, y pues sabemos que es una suma ponderada de los, en este caso 3x3, la ventanita de 3x3, por el mismo kernel, ¿verdad? Del mismo tamaño. Entonces hacemos la suma ponderada y obtenemos un valor resultante de esa operación. Una vez que se obtienen estos valores filtrados de la convolución, hacemos un submuestreo, como comentábamos, que puede ser el max pooling, o sea, de cada cuadro de la imagen tomar el valor más alto, por ejemplo, ¿sí? Entonces aquí tomaríamos el 20, el 30, el 112 y el 37, y este sería una representación, un filtrado ya, y aparte del filtrado, extraemos la información más relevante de cada filtro, y con eso tenemos rasgos relevantes de la imagen, ¿sí? Entonces, a esto se le conoce como pooling o submuestreo, ¿sí? Hay otras operaciones que consiste más ya son más de normalización. Por ejemplo, si las imágenes no son del mismo tamaño, podemos rellenar con ceros para poder hacer el mismo recorrido, ¿sí? Normalizar las imágenes. ¿Y cómo se aprende entonces, ¿no? Ya que sabemos cómo, a grandes rasgos, cómo se hace una convolución o cómo se van procesando estos filtros. Bueno, pues se ocupan datos etiquetados. Cuando nosotros ingresamos a ciertas aplicaciones, existen captchas ya visuales
que nos dice, a ver, selecciona dónde hay luces de semáforos, cruces peatonales, dónde hay vehículos o puentes. Y al momento que nosotros seleccionamos algunas imágenes, estamos etiquetándolas y diciendo, esto es un auto, esto es un cruce peatonal, ¿sí? Y esa es la información que reciben como entrada las organizaciones grandes como Google, Facebook y demás, para poder entrenar arquitecturas complejas, ¿no? que puedan resolver la identificación de objetos. En este caso, todos ellos pues, van enfocados en la conducción autónoma, ¿sí? Entonces, un auto que se conduce autónomamente debe ser capaz de reconocer todas estas entidades a partir de una imagen. El ejemplo de los dígitos que estaba en escala de grises se puede extender a imágenes que están en color, ¿sí? No es más que una superposición de 3 matrices en el canal rojo, verde y azul. Y la idea es exactamente la misma. Por ejemplo, tenemos una imagen de este tipo, le aplicamos una convolución con cierto kernel, este kernel ya está fijo, ¿sí? Ya fue aprendido, y el resultado, que se llama mapa de características, la imagen resultante del filtrado de la imagen original con el kernel, sería algo como esto, donde pues vemos que obtiene ciertos contornos de la imagen y lo que es el fondo, pues se anula, ¿no? Es irrelevante. Entonces, realmente lo que nos interesan son los contornos de la imagen. De nuevo, esto es cómo se hace, ¿no? Recorriendo la imagen con la convolución, de eso nos genera una imagen de un tamaño menor, generalmente se disminuyen dos filas y 2 columnas de la imagen. Ese es el tamaño que resulta de la convolución al hacer el recorrido. Y después, de cada uno de estos filtros hacemos un max pooling. Entonces, de estos 9 valores tendríamos que seleccionar el mayor y nos quedaríamos con un solo dato de uno de estos barridos, ¿sí? Y es, a final de cuentas, cuando lo mostramos ya en una imagen, cómo se vería, ¿sí? Solamente los valores más altos, ¿no? De las frecuencias, que serían estos bordes. Existen diversas arquitecturas, dependiendo de la cantidad de veces que se hagan convoluciones, max pooling y otros elementos, ¿sí? Hay más operaciones. Las comunes son esas, convolución y pooling. Pero dependiendo de la profundidad y de la forma de la arquitectura, reciben cierto nombre. Por ejemplo, esta de BGG16 es un ejemplo de red neuronal convolucional que ganó un concurso resolviendo el dataset de ImageNet. ImageNet recolectó millones de imágenes de Internet, las etiquetó y a partir de ahí la idea era encontrar arquitecturas que pudieran reconocer distintos objetos, ¿sí? Que estaban contenidos en esas imágenes. Entonces, el BGG es el nombre del grupo que es Visual Graphical Group, creo que significa, un grupo de investigación de la Universidad de Oxford que le puso ese nombre y el 16 es por el número de capas que tiene. Entonces, cuando vemos las arquitecturas que existen en convolucionales, lo que cambian son sus tamaños, el número de capas y de filtros que tienen, ¿sí? Pero la idea es exactamente la misma, a partir de una imagen e irla filtrando hasta llegar a una vectorización que podemos clasificar. Aquí muestro muchas variantes, ¿sí? En este artículo Rao et al. Del 2020, muestran, por ejemplo, la arquitectura que se llama AlexNet, el inciso A, BGG16, la que comentábamos ahorita, ¿sí? Otra BGG19, ResNet, algunas otras como la Inception, ¿sí? Entonces, todas son convolucionales y reciben su nombre dependiendo de la cantidad de capas y filtros que estén manipulando. Hay algunos líderes en el área como Andrew Ng que ofertan cursos completos sobre redes neuronales convolucionales. Entonces, si quieren consultar más detalles, ¿sí? Él va haciendo ejercicios
a mano, o sea, va mostrando los filtros poco a poco y más operaciones que se realizan sobre convolucionales. Está disponible gratuitamente en YouTube, ¿no? Por si alguien quiere ver más detalles todavía de las operaciones. Y bueno, entonces, ¿qué hacemos con esas operaciones que acabamos de comentar? Pues si tenemos una imagen como esta, donde hay un 60 encerrado en un círculo, seguramente un límite de velocidad, ¿sí? Al aplicar convoluciones y submuestreos, lo que estamos haciendo es extraer, a final de cuentas, las características que me van a señalar que esto representa un 60. ¿Sí? Entonces, en este esquema se logra visualizar un poco mejor cómo quedan los mapas de características, o sea, las imágenes después de haberles aplicado la convolución y después de haber aplicado el max pooling, por ejemplo. Pues aquí vemos cómo se van deformando la imagen en imágenes resultantes de los filtros, ¿sí? Y básicamente esto es lo que está utilizando la red para dar una respuesta. Entonces, si el proceso lo repetimos 2 o más veces, ahora los filtros serían a partir de estas imágenes ya filtradas. Filtros, sobre muestreos. Y a final de cuentas lo que vamos a tener son patrones ya ilegibles o que no tienen tanto sentido para nosotros, ¿sí? Pero que para la red sí. Y numéricamente, a partir de esos filtros más internos, es que puede cuantificar los rasgos que tienen estas imágenes para decidir a qué clase pertenecen. ¿Sí? Estos son más detalles teóricos, no los voy a describir, simplemente eran los tamaños de los filtros y más cosas, ¿no? Otras operaciones que se hacen sobre las arquitecturas, como el dropout, para cancelar algunas neuronas. Entonces, no tiene tanta relevancia ahorita. Vamos a pasar en los últimos minutos que nos quedan a mencionar un par de aplicaciones. Tal vez una de las aplicaciones más mencionadas, ¿sí? O comunes ahorita que está la pandemia de COVID-19, pues surgió a partir de esta aplicación que hizo Alibaba. Alibaba tomó imágenes de tomografías computarizadas de personas que tenían COVID y de personas sanas. ¿Sí? Y a partir de estas imágenes, y las tomografías generalmente son una secuencia de imágenes, pues, a partir de esa secuencia, lo que hizo esta empresa fue utilizar arquitecturas de redes neuronales convolucionales, ¿sí? Para identificar si la persona tenía o no COVID, ¿sí? Entonces, a partir de imágenes de tomografías, lograron reconocer con una precisión del 96%, ¿sí? Si las personas tenían COVID o no. Y esto fue en el 2020, justo cuando comenzaba la pandemia aquí en México, ¿no? En marzo del 2020. Este tipo de herramientas se han usado en otros contextos, no nada más en la médica, por ejemplo, también en la parte de manufactura automotriz, para detección de defectos, clasificación de fallas, ¿sí? Verificación de ensamble o identificación de códigos. Entonces, se han utilizado en muchos ámbitos. Aquí hay otro que es muy distinto a los previos. Por ejemplo, aquí utilizan o hacen un comparativo de distintas arquitecturas de redes neuronales convolucionales, ¿sí? Algunas personalizadas, algunas otras como las que ya hemos mencionado, como la BGG16, ¿sí? Y la aplicación que le dieron a estos autores que hicieron la revisión fue para identificar enfermedades de plantas, ¿sí? Entonces, para eso han usado también las arquitecturas convolucionales. A nivel local, nosotros la hemos utilizado para procesamiento de imágenes médicas. ¿Sí? Hay distintos tipos de imágenes médicas, como los rayos X, tomografías computarizadas, resonancias magnéticas, ultrasonidos o el scan PET, ¿sí? Que básicamente consiste en inyectar algunas drogas y rastrearlas, ¿verdad? Cuando se activan en un órgano. Algunas de las aplicaciones que hemos hecho es, por ejemplo, para el conteo celular, con imágenes de microscopía, donde actualmente pues, se cuentan con aparatos mecánicos antiguos como este,
Y la idea es automatizar el conteo, ¿sí? A partir de estas imágenes. Lo que hicimos fue utilizar la arquitectura UNet para lograr la segmentación y ya se emplearon también otras arquitecturas, no nada más para segmentar, sino para poder localizar dónde está la célula, después ver dónde está el núcleo, el citoplasma, ver qué categoría es y hacer un conteo. En esta aplicación se trabajaron con distintas bases de datos disponibles públicamente y otras generadas a nivel local en los hospitales de aquí de León. Y como resultados, pues ya se tiene una interfaz gráfica en donde podemos identificar el tipo de célula que es, ¿sí? En qué región se encuentra y bueno, es con buena precisión. Esto es lo que se ha logrado hasta el momento en este proyecto utilizando redes neuronales convolucionales, ¿sí? También, aparte de la identificación, pues lo de la segmentación, ¿no? Que viene implícito para poder decir qué categoría es, necesitamos ver dónde está el núcleo, dónde está el citoplasma y qué forma tiene y más cosas. Estas bases de datos suelen encontrarse en repositorios públicos como el de la UCI o como el de Kaggle, ¿sí? Son dos ejemplos de repositorios donde, sobre todo Kaggle, tiene muchísimos conjuntos de imágenes listos para prueba. Incluso son concursos donde equipos pueden ganar dinero si resuelven el problema mejor que lo que lo han hecho antes. Otro proyecto que hicimos fue precisamente bajar una base de datos de resonancias magnéticas para clasificar demencia, si las personas tienen demencia o no, o si pasaron de una fase a otra. Entonces aquí se aplicó una técnica que se conoce como aumento de datos, ¿sí? Donde simplemente giramos las imágenes para aumentar el tamaño de nuestro dataset y tener un entrenamiento más representativo. Probamos diversas arquitecturas buscando cuál era la más simple, ¿sí? Y resultó que una red neuronal convolucional con solamente una capa de convolución y una de submuestreo era suficientemente buena para caracterizar esta imagen en un vector. Este sería la dimensión del vector, ¿sí? Es una imagen de 128 por 128, son 32 kernels o filtros. Entonces, al final nos queda un vector muy grande, ¿verdad? De medio millón de valores, pero con eso fue suficiente para lograr una precisión similar a la que habían reportado en el estado del arte distintos métodos. Y la diferencia es que estos métodos clásicos necesitaban que un especialista revisara la imagen y sacara medidas que solamente ellos conocen y saben interpretar, ¿sí? Y en este caso, una persona totalmente inexperta como nosotros en radiología, ¿sí? Podemos alcanzar un nivel de precisión igual o hasta superior que algunas otras técnicas, ¿sí? Esa es la potencia de estas herramientas. Finalmente, no todo es sobre imágenes, también lo hemos hecho en señales, por ejemplo, para clasificar señales auditivas o ABRs, ¿sí? Señales auditivas del tallo cerebral, que se suele usar en aplicaciones cuando un recién nacido, cuando nace un bebé, les suelen hacer estos tamizajes para ver si el bebé oye o no. Y como no puede pulsar un botón como lo hacemos los adultos, pues simplemente le emiten una señal y ven la respuesta del oído. Eso les da una señal como estas, que, bueno, esta sería la característica, como quisiéramos verla en realidad, y esta es como se obtiene realmente a través del software de adquisición. Como vemos, tiene muchísimo ruido, son señales muy sensibles, ¿sí? Y las convolucionales también se pueden aplicar en una dimensión para recorrer la señal, así como vamos recorriendo la imagen, solo que aquí sería una única dimensión, recorriendo toda la señal, y de cada ventana vamos sacando muestras representativas. Y esa sería la convolución ahora sobre la señal. Y bueno, básicamente eso es el material que tengo para mostrarles hoy. No sé si tengan alguna pregunta, o si quede tiempo para preguntas. Muchas gracias al doctor Carlos por la interesante charla. Vamos a dar tiempo para un par de preguntas. Si alguien tiene alguna pregunta, es el momento.
Bueno, fíjate que a mí me surgía una pregunta. Hablaste de juegos de estrategia y todas estas cosas, Carlos. En estas cuestiones actuales de, de estrategias, no solamente de juegos, sino aplicaciones en la vida real, como por ejemplo lo que se está viviendo ahorita en una cuestión de guerra. ¿Es posible aplicar estrategias quizás de ataque o de defensa de este tipo con este tipo de herramientas? Se me ocurre que podría suceder. Tienes el micrófono apagado, perdón. Perdón, lo apagué porque conecté la laptop. Sí, te comentaba que sí, sí es posible y ya existen. Solo que se utiliza otro tipo de aprendizaje, conocido como aprendizaje por refuerzo. Entonces, hay juegos de estrategia ¿cómo se llama? El Halo, GeForce y este tipo de juegos militares, donde se utilizan arquitecturas de aprendizaje por refuerzo y entonces juegan equipos de jóvenes generalmente, ¿sí? Personas, contra computadoras, ¿sí? Que están utilizando estas arquitecturas para aprender a reconocer esos juegos de estrategia grupales. Eso me parece que es la parte más avanzada ahorita que tienen en cuestión de juegos. Anteriormente era como para juegos de mesa, como ajedrez, el Tetris y demás. Y ahora ya ha evolucionado este tipo de juegos. Incluso también hay robots que ya juegan partidos completos de fútbol, ¿no? O sea, ya estamos en ese nivel y eso se ha logrado gracias a arquitecturas como las que estamos viendo. No precisamente las convolucionales, pero sí otras arquitecturas de aprendizaje por refuerzo. Ok, entonces es posible que un ejército utilice este conocimiento para generar estrategias, ¿no? Sí, pues de hecho, aquí en la DCI de Salamanca, creo que alguna vez un investigador de una charla así, ellos trabajan con drones y usan estas mismas arquitecturas para que el dron capture una secuencia de video de un terreno y va identificando objetos, ¿sí? Objetos como piedras, árboles y demás. En cuestión militar, pues van mucho más avanzado que los civiles, ¿no? Entonces ellos, toda esta cuestión de drones para lanzamiento de misiles y objetivos y demás, pues utilizan esta tecnología, ¿no? Utilizan la tecnología para identificación de objetos, de localización de posiciones y demás. Predicción de trayectorias, ¿sí? Ok, sí, pues qué interesante, ¿no? O sea, además además de todo el mecanismo que se tiene, ahora se coloca un mecanismo inteligente pues para este tipo de sucesos, ¿no? Entonces se vuelve más complicado. Bueno, pues entonces no nos queda más tiempo para preguntas. Vamos a agradecer al doctor Luis Carlos Padierna. Y Carlos, si me permites, voy a proyectar la constancia de tu seminario. ¿La puedes ver? Sí, Entonces la voy a leer nada más. La Universidad de Guanajuato otorga la presente constancia al doctor Luis Carlos Padierna García por su participación en el marco del Seminario de Ingenierías de la División de Ciencias e Ingenierías del Campus León con su conferencia titulada Redes Neuronales Convolucionales, Teoría y Aplicaciones. Muchas gracias, Carlos, por la interesante charla. Muchas gracias por haber aceptado la invitación. sí, muchas gracias a ustedes y pues seguimos en contacto por si tienen alguna duda más tarde. ¿Sí? Y ahí está el doctor Carlos disponible para proyectos de tesis y proyectos de servicio social para cuando gusten. Gracias a Sí, todos por claro que sí. asistir. Nos vemos el próximo